Tal vez nunca expresó Franco con mayor claridad la preocupación social que alentaba su política económica con la viveza de su mensaje final del año 1955. Cuando el país se encuentra abastecido de mercancías, cuando han podido desaparecer definitivamente los racionamientos que afectaban al consumo, cuando la producción básica va alcanzando niveles cada vez más altos, cuando han transcurrido 4 años de estabilidad apreciable y de progreso, cuando la renta nacional supera los niveles más altos de nuestra historia y el signo monetario consolida en el exterior el sostenimiento de sus cotizaciones, resulta inadmisible pretenda crearse una inquietud con inconfesables fines de lucro o de servicio a una política antiespañola. Por ello no debemos ver con frivolidad e indiferencia esas maniobras siempre interesadas. Por mucho que nos satisfaga lo que en las condiciones tan difíciles de estos años hemos ya conseguido, más nos ilusionan las metas próximas señaladas a nuestra labor, entre las que destaca el objetivo central y permanente de elevar el nivel de vida de los españoles. Para conseguirlo, perseveraremos en nuestro empeño, manteniendo el impulso del progreso económico dentro del mayor y más sereno equilibrio, cuidando de mantenernos siempre en el campo de la estabilidad. Por ello, precisamente, resulta ocioso el afirmar que hemos de seguir defendiendo y manteniendo el poder adquisitivo de los sueldos y salarios de las clases confiadas a nuestra tutela y apoyo. Por ese camino no escatimaremos esfuerzos y haremos que los recursos disponibles se apliquen con la máxima coordinación y alcancen la máxima eficacia, y atajaremos todo intento contrario a los objetivos perseguidos. No dejaremos que nuestra revolución se pare ni retroceda, y todas nuestras conquistas y ansias de mejora se derrumbarían si decayese el poder de compra real y efectivo de nuestra moneda, que es interés de todos sostener, sin consentir que se especule con aumento de precios, fundamentándolo en oportunos aumentos de salarios. El pueblo debe conocer que todo cambio en el precio de las cosas representa unas márgenes de enriquecimiento para fabricantes, almacenistas y comerciantes por revaloración de sus existencias que vendrían a pagar todos los españoles. Por ello el gobierno, atento a los intereses generales y apoyado por los sindicatos, pone todos los medios a su alcance para evitarlo. A los empresarios y comerciantes honrados se les ofrece, con el progreso general de la nación y la correspondiente elevación de consumo, un espléndido horizonte. Casi nadie ha resaltado el hecho de que desde el comienzo de su mandato en plena guerra, Franco dirigió personalmente los planteamientos de la economía como elemento esencial de su estrategia. La preocupación por la política económica es una de sus constantes vitales más acusadas. Franco es el último de los grandes regeneracionistas históricos. A fines del año 1959, resumía así su visión histórica y progresiva de la política económica. No está de más que recordemos que los defectos que arrastra nuestra estructura económica no son cosa de hoy, sino que vienen de atrás, de más de medio siglo. ¿Qué otra cosa significó la crisis de la peseta en tiempos de la dictadura bajo la dirección económica de nuestro llorado Calvo Sotelo? También entonces nuestros conspicuos, los iconoclastas, pretendieron culpar a las obras de transformación emprendidas por la dictadura los males de la nación. Y así se preparó la caída de la monarquía y aquel gran parto de la República que suspendía todas las obras públicas creadoras de riqueza comenzadas en nuestra patria en holocausto a una suicida austeridad de los gastos que recayó solamente sobre los únicos reproductivos que en nuestros presupuestos figuraban. Pero volvamos a nuestro caso. La gran mayoría de los españoles desconocían que, desposeídos de toda clase de reservas, el simple mantenimiento de la vida de la nación se hacía imposible de persistir el grave problema básico del desnivel de nuestra balanza de pagos con el exterior. No se trataba ya de nuestra reconstrucción, ni de la transformación de nuestra estructura económica, sino simplemente de poder vivir. ¿Cuál era la clave de la solución? En definitiva, se trataba de una situación deficitaria de nuestro comercio exterior, crónica, permanente, agravada ciertamente hasta sus últimos límites por una serie de causas absolutamente irreversibles cuya gravitación sobre nuestra economía no era posible soslayar. Con este inmenso lastre emprendimos nuestra navegación y la emprendimos dando decididamente la cara a la cuestión primordial, afrontándola en todas sus dimensiones con el propósito insobornable de alcanzar las bases firmes de una solución definitiva y completa. Habíamos de reforzar nuestras exportaciones en la medida de lo posible
y reducir las importaciones, produciendo en nuestro suelo aquellas producciones indispensables a niveles por lo menos absolutamente suficientes en cantidad y calidad para una bien cimentada política social. Pues no puede olvidarse que no cabe economía austera sin equidad social, como no es posible la estabilidad social sin una economía rectamente organizada y vigorosa. Que la obra emprendida forzosamente tenía que producir alteraciones en los mercados interiores por los efectos de una superior demanda era evidente, pero tenía su completa adecuación en la intensificación paralela de las producciones agrícolas y de consumo. Estas alteraciones solo constituyen las crisis naturales de crecimiento que no se pueden prever con exactitud, pero que en todas las naciones tienen su corrector en las oportunas importaciones. No deja de ser interesante que la mayoría de las críticas sobre nuestra obra se centrasen en el hecho de la industrialización del país, como si por alcanzar producciones industriales se hubiera abandonado en algún momento el resurgimiento y la extensión de nuestras producciones agrícolas. Esto nos recuerda el pensamiento que al correr de este siglo tenían de nuestra nación algunos estados europeos. La pretensión de que España fuese una nación exclusivamente agrícola y un mercado propicio a sus manufacturas. Ni esto era ya posible con nuestro aumento de población, ni lo permitía tampoco la pobreza de nuestro suelo bajo una dura y muchas veces adversa meteorología. A este respecto conviene destacar que el 58% de nuestra población venía viviendo de la agricultura y cómo viven nuestros pobres y áridos secanos. La gran mayoría de las naciones con suelos más fértiles y meteorología harto más favorable solo tienen del 16 al 25% de su población empleada en el campo, con rendimientos muy superiores a los nuestros. La retención de nuestra población no estaba en perpetuar esta demografía campesina sobre suelos inhóspitos. Ya próximo el fin de su mandato, traza con voz quebrada ante las Cortes, el 18 de noviembre de 1971, el último de sus resúmenes generales de progreso económico. Bastaría que volviéramos a examinar el camino recorrido y comparásemos con nuestro punto de partida inmediatamente después de nuestra guerra de liberación para que viéramos cómo los problemas van surgiendo precisamente de nuestra capacidad de dar resolución. Algunas cifras serían suficientemente elocuentes. Desde 1940 a 1970, España aumentó en 8 millones de habitantes. La renta nacional se ha multiplicado prácticamente por 8, en pesetas constantes referidas a su valor oro. La producción agraria aumenta más de vez y media, y la repoblación forestal, que en 1940 alcanzaba 792 hectáreas acumuladas, presenta en 1960 2.350.000 hectáreas, es decir, un aumento de 2.960 veces. Los regadíos, que en 1950 suponían 83.100 hectáreas, pasan en la actualidad de 1.029.100, lo que equivale en 20 años a multiplicar por 12. La energía eléctrica, de 3.617 millones de kilovatios en 1940, pasa a 56.464 en 1970, lo que supone un aumento de más de 15 veces. La vivienda, que presentaba en 1940 la construcción de 32.000, en 1960 presenta la cifra acumulada de 3.121.931, lo que supone un aumento de casi 98 veces. Los embalses pasan de los 400 millones de metros cúbicos en 1940 a 36.000 millones en 1970, lo que supone un aumento de más de 9 veces. La construcción de buques pasa de 19.000 toneladas en 1940 a 920.000 en 1970, lo que supone un aumento de más de 48 veces. El seguro de enfermedad en 1940 tenía 311.600 beneficiarios, pasa en 1970 a la cifra de 25.134.956, lo que supone el haberlo multiplicado por 81 veces más. Sería muy fácil seguir dando cifras de tan definida significación. Creo que es bastante, y si se quiere una cifra más, diremos que los puestos de trabajo creados entre 1940 y 1960 son de 3.837.000.
El afán creador de la España surgida el 16 de julio es evidente y la lección que de ellos se deducen es muy clara. Los españoles somos fuertes cuando permanecemos unidos. Franco presidió con plena conciencia histórica la transformación de la estructura económica española. En el mensaje navideño de 1956 decía así sobre el impulso de industrialización. Desfasados del progreso industrial europeo, con un retraso de más de 50 años y sin bases racionales sobre las que asentar y desarrollar el necesario proceso nacional de industrialización, las generaciones venideras la recibirán de nosotros dotada de un mapa de plantas industriales localizadas conforme a la geografía en las fuentes naturales de nuestras materias primas, conforme a los cánones técnicos más exigentes, al tiempo que se le ofrecen a todas las zonas y áreas de población posibilidades de trabajo suficientes para hacer viable una vida digna y decorosa. A finales del año 1953, quedaba marcada en la historia de España una recuperación del nivel perdido en 1931 y una inflexión esencial, transfiguradora. En su mensaje de Nochevieja, en 1953, Franco lo advierte de este modo. El año que termina se ha ofrecido para los españoles pródigo en satisfacciones, tanto en el interior como en el exterior. En lo internacional, España se ha visto solicitada por quienes años atrás desdeñaban la voluntad de cooperación que frente al comunismo les ofrecíamos. No hace muchos días aún que en uno de los organismos internacionales de la ONU se aprobaba la admisión de España por abrumadora mayoría. Y si bien a los españoles no ha podido impresionarnos el hecho más allá de lo que implica el gesto amistoso de quienes votaron en nuestro favor, porque lo importante no es pertenecer o no pertenecer a estas agrupaciones, sino el poseer los títulos que España tiene en el campo de la acción cultural internacional. Por la resonancia que el suceso ha tenido en otros países, vemos lo que ha representado para los demás como triunfo y victoria de nuestra patria. Y por ello, obligado es que nos congratulemos y agradezcamos a las naciones que nos favorecieron con su voto, su espíritu de justicia y buena amistad. La conjura de silencio antiespañola ha cedido por todas partes. En Tánger hemos visto reparada la incoherencia del acuerdo provisional de 1945. Hemos mejorado nuestras relaciones con todas las naciones civilizadas fuera del telón de acero, afirmando nuestra política de amistad con los pueblos hispanoamericanos y países árabes, y con Portugal hemos sostenido la fraterna relación y política de mutuo apoyo iniciadas hace años con nuestro pacto ibérico. A fines de 1959, cuando terminaba la década del despegue, Franco hace balance de resultados y coherencias al cabo de sus primeros 20 años al frente de España. Mas si queremos formarnos un juicio exacto de nuestra obra y de nuestro progreso, necesitaríamos emplear un módulo de medida o un punto de referencia que para nosotros no puede ser otro que la vida propia de la nación española en cualquiera de sus etapas y bajo los distintos regímenes y situaciones que nos precedieron. No rechazaríamos tampoco la comparación con lo alcanzado por cualquiera otras naciones en el mismo tiempo, aún sin tener en cuenta las diferencias entre las situaciones respectivas de que partimos y los medios con que contó cada pueblo para realizarlo. Yo estimo que en este orden, los españoles podemos considerarnos satisfechos de lo conseguido y que podemos hablar con más razón del milagro español que se habla del milagro de otras naciones. No quiero abrumaros con datos y estadísticas de lo conseguido en estos 20 años transcurridos desde el término de nuestra cruzada, por ser más propios para ser leídos en nuestros diarios y publicaciones que para que los detallemos en este rato ya harto prolongado que robo la paz de vuestros hogares para atraeros a los asuntos públicos. Toda la obra que en estos 20 años hemos venido realizando responde a unas líneas maestras de las que, pese a tener que obrar con una gran fluidez y movilidad frente a las circunstancias que nosotros no habíamos creado, no nos hemos apartado. Ya en 1939 decía en Burgos: el primero y más urgente problema que se presenta a nuestra economía es la nivelación de la balanza de pagos.
Pocos meses más tarde exponía que en su necesidad más inmediata es el restablecimiento de nuestro equilibrio, que mejorando nuestra producción y balanza de pagos nos permita una libertad de comercio más amplia, imposible sin aquel equilibrio, pues dado el aumento progresivo de nuestra población y del nivel de vida de la nación, las necesidades imprescindibles absorben hoy todos los márgenes de nuestro intercambio. En ocasiones sucesivas reiteraba: de todos los problemas que se nos presentaban con carácter más grave y acuciante, era el de la situación permanente y contraria de nuestra balanza de pagos con el exterior. No nos bastaba la recuperación de una situación anterior, era necesario mucho más: atacar en su entraña este gravísimo problema que paraliza y condiciona nuestra vida económica futura. ¿Cuál ha sido nuestra posición doctrinal de siempre ante las cuestiones de economía abierta o cerrada, de autarquía o intercambio? Está contenido reiteradamente expuesto en estos postulados. Ningún pueblo de la tierra puede vivir normalmente de su sola economía, en 1942. La vida económica de un pueblo no puede ser hermética y encerrarse en sus fronteras, sino que está enlazada con la vida económica de los otros pueblos, 1947. Los planes de industrialización en España no persiguen el producir lo que nosotros podemos obtener por intercambio, sino aquellos otros artículos que no tienen en nuestra balanza posible compensación, 1950. Nuestra meta es la libertad económica, 1951. En la vida moderna no bastan los mercados interiores, sino que hay que competir en los extranjeros, y esto solo se logra con la calidad y la formalidad comercial, bajo el estímulo y la vigilancia de un Estado atento al servicio de vuestros intereses y los de la nación, 1954. De todo ello se desprende con claridad meridiana cuál era nuestra respuesta, teniendo en cuenta la base real de la que arrancábamos y que hemos concretado en términos como estos o similares. Hay quienes no quieren darse cuenta de que vivimos tiempos de excepción. No se quieren apercibir de las condiciones en que la nación se encuentra y de las obligaciones que esta situación impone, porque no solo hay que atender a las necesidades corrientes derivadas de abandonos seculares, sino a transformar al tiempo su economía en próspera. El que en esta situación el Estado se vea obligado a intervenir en muchas cosas no caracteriza el que nuestra política pueda ser intervencionista. Antes, al contrario, perseguimos con ahínco el llegar en el menor tiempo posible a una situación de nuestra economía que nos permita una libertad comercial y que puedan volver a ser las aduanas las que regulen automáticamente nuestro comercio. 1956. El éxito del plan de estabilización supone el logro de una base adecuada para el desarrollo económico en la década de los 60. Franco lo pronostica así a fines de 1961. Si contemplamos el panorama económico español en el último año, no ha podido ser más satisfactorio. La recuperación ha sido un hecho. El índice medio de la producción industrial se ha aumentado en este año en más de un 10% respecto del anterior. Las producciones básicas, en particular, experimentan un notable impulso. Así, la energía eléctrica ha aumentado en un 13,6%. La producción de acero un 14,8% y la de cemento un 14,3%. El desempleo, ya escaso en nuestra patria, se ha reducido en un 6,7% respecto del año pasado. El coste de la vida ha permanecido prácticamente inalterable. La cotización de la peseta en las principales bolsas extranjeras permaneció estable. Nuestro signo monetario, cuya convertibilidad fue decretada el 18 de julio de este año, goza de alta estima en el exterior y los organismos internacionales realizan operaciones con nuestra divisa lo mismo que con cualquier otra moneda fuerte. Frente al déficit crónico en nuestra balanza de pagos, se ha obtenido en este año un amplio superávit que nos ha permitido cancelar los créditos del Fondo Monetario Internacional y que ha hecho que las reservas de nuestras divisas alcancen una cifra doble de la que España tuvo en sus mejores tiempos. Este saneamiento económico y financiero, sin precedentes en nuestra patria, ha repercutido en forma favorable en el crédito público, tanto interior como exterior.
La afluencia de los capitales procedentes del extranjero en los 10 primeros meses de este año registra una entrada líquida de capitales en las bolsas españolas que rebasa los 2.300 millones de pesetas, a los que hay que añadir las inversiones directas de capital extranjero para la instalación de empresas o modernización de las industrias españolas, que en lo que va de año asciende a 4.300 millones. Todo ello unido al signo favorable de nuestra balanza de pagos nos ha permitido este año importar bienes de equipo por valor de 21.000 millones de pesetas, con lo que se dará un gran impulso al ininterrumpido proceso de industrialización del país. La crisis universitaria ha sido desde 1956 uno de los más graves problemas políticos del régimen. En vísperas de esa crisis cobran especial valor de previsión estas advertencias de Franco en el último día del año 1955. Este año se unirán a las actividades intelectuales de la universidad los nacidos bajo el signo de la cruzada, y aunque su razón se haya alumbrado bajo los resplandores de la victoria, cuando todavía no se había extinguido el eco de nuestros héroes ni desaparecido el luto por nuestros mártires, poco conocieron, sin embargo, de los dolores de nuestra patria y de lo que debemos a aquella disposición heroica para el sacrificio, a su amor a la tradición y a aquel tesoro de virtudes remansadas en los castillos roqueros de nuestros hogares. No sería sincero con vosotros si no os diera esta voz de alarma que siento latir en las generaciones que pasan y que desearía transmitir a los padres, a los religiosos, a los profesores, a cuantos tienen una acción rectora sobre las generaciones nuevas. Por ser todavía mayores en la paz que en la guerra, los peligros que podrían acechar a nuestra nación por un exceso de confianza. Uno de los postulados del regeneracionismo ha sido siempre enseñanza para todos. El doble resultado histórico de la época de Franco ha sido la eliminación del hambre y del analfabetismo como problemas básicos de la comunidad nacional, a la que incluso en pleno siglo de oro atenazaban. He aquí el comentario de Franco a fines de 1970 sobre los propósitos de la Ley General de Educación. Una de las bases de esta reforma es, a mi juicio, la Ley de Educación, que han elaborado recientemente las Cortes Españolas y en cuyo cumplimiento viene poniendo el Estado medios cuantiosísimos para asegurar a todos los españoles el pan de la cultura, tan necesario más que el alimento, y llevar a nuestras juventudes estudiosas esa igualdad de oportunidades que es exigencia legítima de todo ser humano y de nuestro espíritu de cristiandad. Ha sido trascendental el cambio operado en las nuevas direcciones de la educación española. La nueva ley aprobada ha sentado las bases para la democratización de la enseñanza, medida excepcionalmente renovadora que demuestra el espíritu social que inspira toda nuestra posición política. Ni un solo joven tendrá cerradas las puertas del estudio, no solo en la enseñanza secundaria, sino en la superior, si reúne las condiciones y actitudes necesarias para ello. España necesita esa juventud, laboriosa, capaz, y lograr, mediante sus estudios y trabajo, el engrandecimiento y dignificación de la patria. La juventud de hoy debe reconocer ese celo que el Estado pone en mejorar sus condiciones de trabajo, en facilitar la elevación gradual de la educación, renovando sus planes de enseñanza conforme a las exigencias más modernas que inspiran la reforma de la educación en el mundo. Con un ejemplar esfuerzo de renovación, el Gobierno trata de poner al servicio de las exigencias docentes cuantos resortes e instrumentos se aconsejen como necesarios para la mejor eficacia y aprovechamiento en la formación de la juventud. Por eso no deja de causar tristeza ver a una pequeña parte de algunas universidades convertidas en juguetes de mecanismos ideológicos absolutamente al margen de la auténtica problemática estudiantil. España comprende el ímpetu de esa juventud que sueña con lo mejor, ardor juvenil que puede representar un signo positivo cuando se encauza dentro de los márgenes legales.